Buenos días, estimados estudiantes. Como siempre, en nuestra institución, Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, comprometidos con la calidad educativa, tanto el docente quienes habla, Orozco Pro Williams, y la docente Granados Poma Karim, encargados del tercer año de secundaria. Bueno, dirigidos para ustedes, para el tercer año de secundaria, en este caso. Le vamos a ofrecer lo siguiente. Si nosotros vemos a un costadito, esta imagen es un poquito, bueno, ampliada, ¿verdad? De una gota de agua. Nos podríamos hacer las siguientes consultas y en caso tú lo podrías determinar. Te tomas un pequeño tiempo para poder hacer ir redactando. Si podrías saber cuál es el volumen de esta gota de agua, si podrías decirnos, por ejemplo, cuántos átomos o cuántas moléculas existen en esta gota de agua, si podrías calcularlo, o si podrías decirnos que en esta gota de agua, que está formado por H2O, ¿verdad? Tanto hidrógeno como oxígeno, si nos podrías determinar cuánto de oxígeno y cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno se han combinado para poder tener una gota de agua, o para poder determinarla, y si hay alguna forma de poder determinarla. Nuestro propósito del día de hoy para ustedes, estimados estudiantes, es de que ustedes puedan explicarse primero cuáles son las unidades químicas de masa, se puedan explicar entre ustedes y también puedan reconocerlas cuáles son estas principales unidades de química de masa y también las puedan encontrar. Vemos aquí, por ejemplo, la unidad química de masa. Cuando nosotros hablamos de unidades químicas de masa, son parámetros para poder encontrar átomos, moléculas, iones, cantidad de átomos, cantidad de moléculas, cantidad de iones que han participado tanto de un átomo como de una molécula. La primera de ellas que vamos a ver nosotros dentro de todas las unidades químicas de masa es la unidad de masa atómica, y conocida como UMA. Es para representar o para pesar una especie atómica, ya que solo se tiene hasta el gramo, ¿no? Pero si queremos tener un peso menor que un gramo, no lo encontramos. Entonces, para este caso, en química se utiliza la UMA. Y la UMA es una unidad que viene a ser una parte de lo que es el carbono, 1/12, y eso nos da 1,66 por eso menos 24, que tenemos como referencia y que lo ponemos como una U o como una UMA, y ya no ponemos la conversión de 1,66 por eso menos 24. El siguiente es el peso atómico. El peso atómico es único, representa cada átomo. En este caso podemos ver, por ejemplo, el peso atómico del carbono, el peso atómico del oxígeno, el oxígeno como molécula 16, el del carbono 12, el peso atómico del calcio 40, por ejemplo. Y nosotros podríamos convertirlo si un átomo, por ejemplo, un átomo de calcio que pesa 40 gramos, 40 UMAS, podemos decirlo. Si nosotros quisiéramos expresarlo esto en la unidad correcta de UMAS, tendríamos que multiplicar simplemente el 40 por 1,66 por esa la menos 24 y ya tendríamos en cantidad de UMAS. Pero normalmente se utiliza solo la conversión de 1 y ya está. En la otra parte que tenemos de unidades de masa atómica tenemos la masa molecular, conocida también como peso molecular. Recordar que mientras el peso atómico hace referencia solo al átomo, la masa molecular hace referencia a toda una molécula y cuántos átomos participaron y la cantidad que lo hicieron. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar. Por ejemplo, vemos la cantidad del agua, H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno. Entonces lo que hacemos normalmente es multiplicar, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y cada hidrógeno pesa 1 gramo, 2 por 1 me sale 2 y del oxígeno pesa 16, 2 más 16, entonces me da 18. Esa sería la manera de encontrar la masa molecular, el peso molecular. Podemos encontrarlo de cualquier molécula, sea diatómica o de más, o triatómica o tetraatómica. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar del ácido, cualquier ácido, también podríamos encontrarlo. Simplemente tenemos que sumar y encontrar las cantidades de acuerdo a los subíndices, multiplicar por el peso atómico de cada elemento y listo. Y para todo esto tenemos lo que es el mol, o conocido como número de Avogadro. El mol me viene de la referencia al número de Avogadro, que es la forma del conteo, es decir, cómo podemos contar las partículas más pequeñitas. Y la manera de poder encontrarla lo trabajamos a través del mol. El mol, una unidad, perdón, un Na, que se le dice normalmente un número de Avogadro, también se le puede representar como 6 por 10 a la 23 o de 6,022 por 10 a la 23, depende del uso que nosotros le queramos dar, o depende para efectos de cálculo. Y podemos decir que una mol, por ejemplo, de átomos de carbono, una sola mol de átomos, recuérdate, aquí estamos hablando de átomos de carbono, es de 6 por 10 a la 23, pero si nosotros hablamos de moléculas, por ejemplo, el dióxido de carbono,
CO2 en donde están participando dos átomos, ¿verdad? Dos átomos de oxígeno. En otras palabras, podemos estar hablando de dos átomos por uno de carbono, la combinación que estamos haciendo. Si nosotros tenemos dos moléculas, en este caso de dióxido de carbono, serían 12. ¿Por qué? Porque una sola molécula pesaría 6 por 10 a la 23, como son dos, lo multiplicamos por 2, el 6 por 2 me da 12, 12 por 10 a la 23 del dióxido de carbono. Y así podemos encontrar para cualquiera, como por ejemplo para el potasio. Aquí en el potasio lo mismo, una mol de potasio estaríamos en una mol de potasio, ¿cuántas moléculas podríamos encontrar? O cuántas moléculas podemos encontrar en una mol de potasio. Decimos 6 por 10 a la 23. Entonces, si nosotros tenemos 5 moles, multiplicamos el 6 por 5, me daría 30, 30 por 10 a la 23, o lo mismo que podríamos poner 3 por 10 a la 24, ¿no? Cualquiera de las dos razones. Ahora, la masa de una mole de sustancia, cualquier masa de una mole de sustancia que podríamos nosotros trabajar o que podemos hacer referencia, en este caso, lo podemos hacer de dos expresiones, tanto el átomo gramo como la molécula gramo. Recordemos, trabajamos átomos y trabajamos de moléculas. La molécula es una unión de átomos. Entonces, cuando trabajamos a nivel de lo que es una mol de átomos, por ejemplo, un átomo gramo conocido, ¿verdad? Vamos a hacer la referencia que una mol de átomos o conocido como átomos gramos, lo que tenemos aquí, un átomo gramo de cualquier especie química, y hace referencia a cualquier elemento, cualquier especie química, ¿verdad? Viene a ser igual lo mismo al peso atómico que hacíamos referencia hace un momentito, como la unidad de masa atómica. Y eso también es lo mismo, que es igual a 6 por 10 a la 23 cuando nosotros queremos ver cantidad. Una cosa vemos cantidad de masa y otra vez cantidad en número, ¿no? El número es 6 por 10 a la 23. ¿Cuántos átomos están incluidos dentro de ese mismo átomo gramo? Entonces podemos tener, por ejemplo, aquí, ¿cuánto pesa el nitrógeno? El nitrógeno pesa 12 gramos. Peso atómico del nitrógeno, 12 UMAS. Peso 12 gramos. Ahora, esos 12 gramos, si nosotros quisiéramos contar cuántos gramitos hay, o sea, cuántos átomos hay, cuántos átomos ha constituido esos 14 gramos de nitrógeno, diríamos que es un Na, o un número de Avogadro. ¿Cuánto es eso? 6 por 10 a la 23. Lo mismo podemos hacer por el calcio. En caso aquí, el calcio tenemos 80 gramos. Eso significa que no tenemos un solo gramo, un átomo-gramo, sino que tenemos dos átomos-gramos. Por lo tanto, eso en un átomo-gramo podríamos decir que tenía 6 por 10 a la 23. Como son dos, lo que tenemos que es multiplicarlo. El 6 por 10 a la 23 multiplicamos ahora por 2. Sería 12 por 10 a la 23 o 1,2 por 10 a la 24. Lo mismo hacemos en el caso cuando tratamos de moléculas, ya no de átomos, sino en este caso cuando tratamos de moléculas. Por ejemplo, eh, nosotros vamos a decir así que una mol de moléculas es lo mismo que una mol gramos, una mol de cualquier especie, no especie química, sino de cualquier molécula. Estamos hablando de cualquier moléculas. Moléculas diatómicas, perdón, podemos hablar de moléculas que estén constituidas por un átomo, por dos átomos, por tres átomos. Recordemos, de un átomo tenemos el oxígeno, ¿no? O dos como molécula, de átomos que pueden ser iguales o diferentes. Entonces podríamos encontrar aquí moles y moléculas de cualquier compuesto que nosotros queramos. ¿Y qué vamos a saber? Que en eso, ¿cuántas moléculas hay? Bueno, vamos a decir que hay un Na que viene a ser 6 por 10 a la 23, 6 por 10 a la 23 moléculas. Por ejemplo, que tenemos en el agua. ¿Cuál sería el peso atómico, el peso molecular? Masa molecular. No, aquí no venimos de peso atómico porque recordemos que estamos hablando de moléculas. Masa molecular o peso molecular, entonces veríamos, hay dos hidrógenos por un gramo de hidrógeno, sería 2 por 1, 2, más en el caso del oxígeno que tiene un peso atómico de 16, 16 más 2 me daría 18 gramos. 18 gramos viene a ser una mol de agua. Entonces, en una mol de agua, que hacía la referencia hace un momento, ¿cuánto podría haber? Entonces, diríamos que al contarlos, podríamos encontrar los átomos, al querer contar las moléculas, perdón, al querer encontrar la cantidad de moléculas que constituyen esa gota, por ejemplo, o esos 18 gramos de agua, diríamos que es 6 por 10 a la 23 moléculas en este caso. Y lo mismo pasa cuando nosotros queremos hablar de otros compuestos, como por ejemplo aquí tenemos el SO3 y tenemos el anhidrido sulfúrico, ¿verdad? El anhidrido sulfúrico, en este caso tenemos 2 moles, es decir, ya no tenemos uno, sino son 2 moles. Una mol valdría más o menos, si tú calculas aquí, por ejemplo, 3 por 18, ¿verdad? 3 por 16 te daría 48, más 32, que es el azufre, te daría 80, como son 2, tiene 160. Ahora, de esos 160, lo que tienes que hacer es que estás hablando de 2 moles. Una mol sería 6 por 10 a la 23. Como son 2 moles, lo sumas. Si quieres, lo multiplicas. 2 por 6,26 por 10 a la 23 te daría 12 por 10 a la 23.
Con eso también tenemos que tener en cuenta para calcular los números de moles que existe una fórmula. Podemos hacerlo con regla de 3 simple si queremos, pero también podemos aplicar una fórmula. ¿Qué tendríamos que hacer? El peso de una sustancia, la masa de una sustancia. La masa de una sustancia sobre el peso molecular. Recordemos que este peso molecular, es decir, nos hacemos la referencia y de aquí, ¿verdad? Esto nos hacemos la referencia aquí, que lo tenemos aquí al costadito disgregado, ¿verdad? Peso de una sustancia, el peso de una sustancia expresado en gramos, y el peso molecular, recuerden que el peso molecular se expresa en U más, en U unidades de masa atómicas. Entonces, el peso molecular o masa molecular, cualquiera de los masa molecular, ¿qué ocurre? Cuando se trata de átomos, lo ponemos como átomos. Y si hablamos de átomos, hablaremos del peso atómico. Si se trata de moléculas, ponemos el peso molecular o la masa molecular de la molécula, se supone. Y también podemos encontrarla de otra fórmula de cantidad de partículas. El número de partículas que podríamos encontrar sobre el número de Avogadro. Recordate que el número de Avogadro tiene esas dos expresiones. Tiene 6 por 10 a la 23 o 6,022 por 10 a la 23. Cualquiera de dos la puedes usar. Con eso podríamos calcular o hacer cualquier tipo de problemitas. Por ejemplo, aquí te doy simplemente dos problemas simples, bastante sencillitos, para que tú puedas encontrarlo, lo más básicos que podemos encontrar. Por ejemplo, calcular los números de moles en 240 gramos de calcio, pues sería bastante sencillo, dado que podemos encontrarlo con fórmula, es decir, el número podemos decir el número, ¿verdad? El número de moles, a que es igual, bueno, primero vemos el peso de la sustancia. Resulta que 240 vendría a ser el peso de la sustancia, es decir, este peso de la sustancia vendría a ser 240, lo ponemos aquí. Como en este caso estamos hablando solo del calcio, ¿verdad? Estamos hablando del calcio nada más. Entonces, como estamos hablando del calcio, lo que vamos a poner abajo es peso atómico, no hay más. Y el peso atómico en este caso sería 40. Entonces ya podríamos encontrar los números de moles, ¿verdad? Que los números de moles en este caso sería bastante básico, una operación demasiado básica para encontrarla, diciendo que ya los números de moles para este caso lo tendríamos de la siguiente manera. Serían el 0 con el 0 se van, le sacamos cuarta a 24 y me quedaría 6. Y estarían los números de moles para este caso en 240 gramos de calcio. Son 6 moles. Eso es lo que encontraríamos. Lo mismo podemos hacer para el siguiente problemita, ¿verdad? Nos dicen cuánto pesa un clavo de hierro que posee 1,5 por 10 a la 23. Es decir, me están dando la cantidad de átomos. Bueno, entonces yo tengo que recordarme, a ver, cómo podría atacarlo. En este caso, me están dando átomos y me dicen cuánto pesa, me están pidiendo el peso. Entonces te recuerdas de lo siguiente. Tú dices que, por ejemplo, el peso molecular del hierro, ¿no? ¿Cuánto es el peso molecular del hierro? Dice 56. Entonces, en 56 gramitos de hierro, ¿no? 56 gramitos de hierro, que es igual a un átomo-gramo, ojo, un átomo-gramo. ¿Cuántos átomos podríamos encontrar? Bueno, podríamos encontrar un Na, un número de Avogadro. ¿Y eso cuánto era? Bueno, un número de Avogadro podríamos ponerlo como 6 por 10 a la 23, ¿verdad? 6 por 10 a la 23. Y ya estaría. Entonces, en este caso, ya estaría de esta forma. Ahora, como a ti te dan la cantidad de átomos, es decir, te están dando 15 por 10 a la 21, bueno, 1,5 por 10 a la 21, podríamos ponerlo como 1 o podríamos ponerlo como 15. Si podríamos ponerlo como 15 para encontrar como números normales, es decir, tendríamos 15 por 10 a la 22, ¿verdad? 15 por 10 a la 22, porque le estamos regalando un cerito más, por eso se transforma en 1,5. ¿Ya? Entonces sería 15 y tendríamos X. Entonces aquí tendrías todos los números para poder hacerlos. Es decir, que lo único que tendríamos que hacer acá sería igualarlo. ¿Y qué tenemos que hacer aquí en este caso? Bueno, lo que tendríamos que hacer es una multiplicación. ¿Qué tendríamos que multiplicar para este caso si nosotros quisiéramos hacer una multiplicación? Lo que vamos a multiplicar, bueno, sacamos nosotros nuestra calculadora en este caso y multiplicamos, ¿verdad? O si no, mentalmente, como quieran ustedes. Lo que tendríamos que multiplicar sería 15, ¿verdad? Por 56. Y eso te daría un promedio de 840, más o menos aquí, 840.
840 por 10 a la 22. Ojo, por 10 a la 22. Ya está. Recuerda que estoy aplicando la regla de 3 por 10 a la 22. Ojo, como que hay un cerito más. Mira, ya te está haciendo referencia a algo. Y abajo te está diciendo sobre 6. Es decir, lo que haces es simplemente hacer lo siguiente. Mira lo que voy a hacer ahora. Esto, ¿sobre cuánto? Sobre 6 por 10 a la 23, ¿verdad? Por 10 a la 23. Esto viene a ser lo mismo que lo siguiente, mira. En este caso, como tienes 840, lo que puedes hacer es decir que solamente tienes 84. Y como tienes 84 por este 0 lo elevas acá a la parte superior, es decir, estás multiplicando, estás sumando un 10 más, es decir, como sería un exponente, suma de exponentes por lo que es de álgebra, entonces tendrías 10 a la 23. Y mira, ¿qué tal? ¿Cómo te ha salido? ¿Verdad? Es decir, ya lo tienes listo. ¿Sobre cuánto? Sobre 6 por 10 a la 23. Entonces, lo único que tendrías que hacer ahora sería dividir. ¿Qué vas a dividir? 84 entre 6. Entonces, con una simple operación de 84 entre 6, te saldría 14, ¿no? Entonces dirías aquí, tú simplemente esto viene a ser 14. ¿14 qué? 14 gramos. ¿Por qué? Porque todo esto se cancela. Mira, se cancela él, se cancela él. Entonces ya te salió 14. Entonces dice, ¿cuánto pesa un clavo? ¿Cuánto pesaba el clavo que tiene 1,5 por 10 a la 21? Pues pesa 14 gramos. Listo, no hay más que hacer. Por si acaso verificas nuevamente. Dices aquí, a ver, 56 gramos, teníamos 6 por 10 a la 23. ¿Cuál es el peso? Que es lo que queremos. Lo que hemos hecho es el factor de 1,5 por 10 a la 21, hemos hecho 15 por 10 a la 22. Ahora este 15 lo hemos mandado a multiplicar por 56 y este 6,6 lo hemos venido a dividir. Hemos hecho toda la conversión y nos ha salido esto. ¿De acuerdo? Esa es tu respuesta. Ahora puedes hacer lo mismo tú con el siguiente. Te hacemos la propuesta de dos problemitas. ¿Cuántos átomos están contenidos en 80 gramos de oxígeno? Mira, ¿cuántos átomos están contenidos en 80 gramos de oxígeno? También es una regla de 3 muy simple. Tú recordarte aquí, solamente tienes que recordarte cuántos gramitos tenías 6 por 10 a la 23. ¿En cuántos gramitos pesaban 6 por 10 a la 23? Es decir, 6,0 en 6 por 10 a la 23, ¿cuánto de peso tenía? ¿Cuántos gramos tenía? Sí, entonces le saca la regla, una simple regla de 3 y ya se acabó. Lo mismo haces con el siguiente. Bueno, el siguiente ya es un problemita donde hay que combinar más de una cosa. Igual te lo propongo para que tú lo puedas resolver en este caso, en tu portafolio, lo puedas utilizar y puedas decirme la dificultad que se ha encontrado o en la siguiente clase cuando tengamos, también me dice la dificultad que encontraste con cualquiera de los dos problemitas. Ahora, esto sí tienes que subirlo al sitio web. Te ofrecemos estas dos consultas para que tú lo puedas hacer al sitio web de manera muy simple. ¿Cuál es la masa molecular de la sal de soda? Perdón, de la sal de soda. Y aquí te hago la referencia a lo siguiente, porque puedes tener la referencia de que si hablar de sosa cáustica o hablar de sal de soda es lo mismo, me gustaría que lo fundamentes, ¿no? Si tú dices que sí, fundamentalo por qué. Y si dices que no, también igual lo fundamentas. Tú dices no, porque tal cosa. Y acá te estamos poniendo, en este caso, para que tú encuentres la masa molecular. Aquí te estamos dejando esta fórmula para que puedas encontrar la masa molecular. Y ya sabes que esto lo puedes leer, ¿verdad? Carbonato de sodio, en este caso es decahidratado, porque contiene moléculas de agua. ¿Y cuántas molgramos existen en 12 por 10 a la 24 moléculas de ácido fosfórico? También encuentras la cantidad de molgramos. Recuérdate que aquí haces la referencia molgramo con molécula. Bastante sencillito también el problema. Recuérdate una mol de molécula, una mol gramo, ¿cuántas moléculas tienes? Si te recuerdas, yo creo que sí. Te vas a recordar el número de Avogadro y luego ya le aplicas todo lo demás y listo, no hay más que ver en esquinitas temas. Por eso, simplemente agradecerte, gracias por estar en nuestras clases como siempre y te invitamos a la siguiente clase para que tú la puedas visualizar. Recuérdate que también estaremos en nuestra clase presencial, nuestra clase presencial virtual, digamos así, sincrónica, en el momento y ahí me haces alguna consulta que me hayas entendido acerca de lo que hemos visto en este momento. Sin más, agradecerte por todo, porque estás empleando tu tiempo en ver también este video que seguro te ayudará bastante. Hasta ahí, jovencitos, cuídense.